Hola mis bendecidos amigos, mi bendecida familia. Una vez más vamos a compartir el segundo tipo de pecados. El primero es el pecado personal. El segundo tipo de pecados que debemos confesar es el pecado generacional. Cuando el Señor Jesús nos dice a todo el que cree, en Juan 1:12, a todo el que cree en mi nombre, a todo el que me recibe en su corazón, dice, se convierte en hijo de Dios. Vamos a tener un papá maravilloso, perfecto, todopoderoso, dispuesto a perdonar nuestros pecados. En este caso, el pecado generacional, llamado también la iniquidad, es el que nosotros recibimos por causa de la práctica del pecado de nuestros padres. Ellos no conocieron la palabra de Dios, entonces pecaron de una manera o de otra. Los padres, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Todo eso está presente delante del Señor. El pecado generacional es la maldad, es la transgresión que nos viene por herencia. Cuando nosotros nacemos, ya venimos con un diseño de pecado de nuestros padres, tanto por la línea materna como por la línea paterna. Entonces, ¿dónde encontramos escrito esto en la Biblia? Está en Deuteronomio 9, versículo 5, capítulo 5, versos 9 y 10, cuando el Señor dice, al dar los mandamientos, dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad o la desobediencia de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero en el versículo 10 dice, y que hago misericordia a los que aman y guardan mis mandamientos por 1000 generaciones, o sea, eternamente. Lo mismo nos dice en Deuteronomio 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Miren que el Señor nos da a escoger. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es una decisión dejar el pecado para que nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos sean bendecidos. Depende de nosotros. La Biblia es clara y es necesario leerla y someternos a la palabra de Dios. Lo dice también en Levítico. Miren, en Levítico capítulo 16, en el verso 11, dice, y hará traer Aarón el becerro de la expiación por el pecado que es suyo, o sea, de Aarón, y por el de su familia. Y dice, y hará la reconciliación. O sea, también el sacerdote en el Antiguo Testamento estaba en la obligación de presentar un sacrificio, que en este caso era un becerro, y con esa sangre rociaba. Está escrito en el libro de Levítico, pero presentaba por su pecado y por el pecado de su familia. Y en el verso 22 habla de la presentación de un macho cabrío, de un sacrificio que llevará todas las iniquidades del pueblo, de la gente. Miren que hasta ahí vamos viendo el sacrificio de un animal por el pecado personal, otro por el pecado del sacerdote y otro por el pecado de los demás. Entonces, en ese animal recaía la culpa del pecado con su sangre que era rociada, pasando el velo. Entonces, había perdón de pecados, había una oportunidad, pero recuerden que este tipo de sacrificios de sangre era solamente para el pueblo de Israel. A nosotros recién nos involucra el Señor Jesucristo cuando Él viene a la tierra y el profeta Juan dice
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no solamente de Israel, sino también de todos nosotros. Por ese motivo es que debemos adorar al Señor Jesucristo. Él vino a perdonar y a llevar los pecados de toda la humanidad, ya no solamente de un pueblo. Ahora, vamos a ver que en el Salmo 103 también nos habla del Señor. 103, en el verso 3 y en el verso 10 dice que Él, hablando de Jehová, es quien perdona todas tus iniquidades, el pecado de los padres, el pecado generacional. Y dice, el que sana todas tus dolencias. Miren que Dios es muy bueno y nos está ayudando a todos y nos está dando la oportunidad de perdón, de confesión, de limpieza de nuestros pecados con la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. En Isaías 53, 10 y 11 ya estaba profetizado este sacrificio del Señor Jesucristo. Con la venida del Señor Jesús se terminan los sacrificios de animales. Solamente les estoy mencionando el Levítico porque ahí está escrito el pecado personal, el pecado generacional, el pecado del pueblo, el pecado del sacerdote, y también está escrito el pecado de Israel. Dice ahí en Isaías 53, 10, 11 dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea, cuando el pueblo de Israel presentaba un sacrificio de animales para limpieza de los pecados, el animal estaba sufriendo. Él no tenía la culpa de nada. Pero sin embargo, por los pecados de la nación de Israel, pecado individual, pecado del sacerdote, se tenía que hacer un sacrificio de animales. Ahora con el Señor Jesús, dice Isaías, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Habla del sufrimiento del Señor Jesucristo. La Biblia habla de varón de dolores también. Y dice, su vida en expiación, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Señor Jesús no solamente viene por nuestros pecados personales, sino también por los pecados generacionales. ¿Qué tenemos que hacer? Venir al Cordero de Dios inmolado, que con su sangre nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿A quién debemos confesar los pecados? Directamente en tu cuarto, en tu aposento, dice el Señor Jesús. Entra y habla con tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Luego vamos a ver esta cita bíblica de Tito 2, 3, 14. También nos habla, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. El Señor Jesús se dio a sí mismo, entregó su vida por nosotros, con su sangre nos ha limpiado, nos ha perdonado de todo pecado. Si esta reflexión te ha gustado, te ha edificado, te invito a que pongas un like en subscribe. Agradecemos, Señor Jesús, infinitamente el haber dado tu vida, el haber derramado tu sangre, el haber venido a perdonar nuestros pecados y también el haber venido a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial.
Padre bendito, muchas gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo también nos está ayudando, abre nuestro entendimiento y muchas gracias por todo. Bendice a toda persona que escucha este mensaje en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.